¿Puedo recuperar o arreglar un isomal que he cocido mal, que ha sido un desastre y que no he controlado la temperatura con la que tenía que cocerlo? Hola, soy Maite Rodríguez de Isomal by Maite Rodríguez y en este vídeo te voy a explicar si puedes o no puedes recuperarlo y si puedes recuperarlo, cómo hacerlo. Una parte fundamental, súper importante, es la cocción del isomal. Hay que cocer bien el isomal. Si no cocemos bien el isomal, todo lo que viene detrás no va a funcionar. En este link que te dejo aquí arriba, te dejo un vídeo de cómo identificar si lo he cocido bien o no. Y te invito a que vayas a visitarlo. Y también te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ningún vídeo. La parte de la cocción del isomal sé que es la menos interesante, la menos divertida, no tiene mucho misterio, pero es la más importante. ¿Y qué pasa si cocemos mal el isomal, si no lo cocemos bien? Si no hemos llegado a la temperatura que necesita o si nos hemos pasado de la temperatura que necesita porque no hemos utilizado un termómetro para medirlo, cosa que insisto en que siempre que hay que utilizar un termómetro para medir la temperatura de la cocción del isomal. Pero ¿qué puedo hacer si no lo he cocido bien? Si yo no he llegado a la temperatura que necesita, si no he llegado a 180 grados centígrados que necesita la cocción del isomal, ¿puedo recuperarlo? Si yo hago decoraciones con ese isomal que no ha llegado a esa temperatura, que no ha llegado a esos 180 grados, el isomal se va a volver pegajoso, como os explico en el otro vídeo. Pero si yo me he dado cuenta, si sé que es esa la razón porque no ha llegado a esa temperatura, pues es tan simple, tan sencillo como coger ese isomal, ponerlo otra vez en un cazo y cocerlo, volver a cocerlo, asegurarme de que llega a esos 180 grados centígrados. Pero ¿qué es lo que pasa si yo me he pasado de esa temperatura? Si en vez de 180 he sobrepasado los 200, 210, ¿lo puedo recuperar? Siento mucho decirte que ese isomal ya no se puede recuperar. Ese isomal hemos roto la estructura, hemos roto los cristales y esos cristales rotos no se pueden recuperar. No podemos utilizar ese isomal en una decoración que vayamos a hacer para poner en un cake, en un encargo que tengamos que hacer, en una pieza que tengamos que llevar a un cliente, en una pieza incluso que haya que consumirla. O sea, no podemos utilizar, muy importante, no se puede utilizar un caramelo o un isomal que hemos sobrepasado por mucho la temperatura. Pero aunque no lo pueda recuperar para eso, sí que lo puedo utilizar para practicar. Utiliza ese isomal, tenlo bien marcado. Márcalo bien o tenlo aparte, por supuesto, del isomal que tengas bien para saber que ese isomal no está bien y utiliza ese isomal para practicar, para hacer decoraciones, para evolucionar en la técnica. Así que recapitulando, vuelvo a repetir, el isomal que no ha llegado a la temperatura, los 180 grados centígrados que necesita la cocción, lo puedo volver a recuperar volviendo a cocerlo, metiendo el termómetro cuando debo y asegurándome de que llega a esos 180 grados, pero si me he sobrepasado de temperatura no lo puedo recuperar para utilizarlo para un cliente. Así que espero que este vídeo os haya sido útil, que os animo a que le deis al botón de suscribiros para que no os perdáis ningún vídeo y agradeceros que estéis aquí, que apostéis por el isomal y que os guste esta materia. Un saludo y un abrazo enorme.